Pero ustedes me podrían preguntar, bueno, doctora, ¿y cuándo podríamos nosotros utilizar de primera intención la sulfonilurea en un paciente diabético de recién diagnóstico? Bueno, pues aquí la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ellos comentan que se puede utilizar en pacientes que tienen un índice de masa corporal por abajo de 27, pero yo quisiera hacer énfasis en que de primera elección tenemos que dar metformina a nuestros pacientes. Si ustedes recuerdan la publicación que había aquí en México por la norma oficial mexicana, hace algunos años decían, si el paciente es delgado hay que dar sulfonilurea, si el paciente es obeso hay que dar metformina. Bueno, eso ya de acuerdo a las nuevas guías es la metformina, pero la podemos dar nosotros cuando el paciente tenga intolerancia a la metformina, que esté con mucha náusea, que esté con vómito o a veces con un poco de diarrea, o cuando exista contraindicación a la administración de metformina, o que exista hipersensibilidad, o que exista alguna enfermedad crónica que pueda condicionar hipoxia tisular y acidosis metabólica y por lo tanto una acidosis láctica. Esta otra transparencia es para ver el control que nosotros podemos obtener sobre las concentraciones de glucosa con una menor secreción de insulina. Y aquí tenemos las sulfonilureas de la segunda generación, tenemos aquí la glimeperida, la glibenclamida, la gliclazida y la glipizida. Aquí en la parte superior, en cuanto, una vez que es administrado, a qué tanta secreción de insulina va a liberar el páncreas y qué tanto nos está sirviendo para lograr una disminución de las concentraciones de glucosa en ayuno. Y ustedes pueden ver cómo la glimeperida produce menor secreción de insulina y se obtiene un mejor control de las concentraciones de glucosa. Y aquí pues esto nosotros lo podemos corroborar. Entonces, si estamos diciendo que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad progresiva, entonces nuestro tratamiento pues también tiene que ser progresivo. De manera tal que entonces, volviendo al momento del diagnóstico, modificaciones del estilo de vida, metformina, si no hay un control adecuado podemos agregar una sulfonilurea, pero si nosotros estamos teniendo descontrol, fíjense bien, con una hemoglobina glucosilada por arriba de 7, no estamos hablando ni de 9 ni de 10, sino de una de 7, entonces tenemos que también mejorar el tratamiento administrando una insulina basal una vez al día. Si con eso el paciente sigue descontrolado, podremos agregarle a este bolo basal de insulina una antes del alimento, o si persiste descontrolado en alguna otra comida, podemos dar junto con el bolo basal 2 antes de, por ejemplo, del desayuno y de la comida, y si no, si el paciente está muy descontrolado, pues podemos dar el bolo basal y además insulina preprandial en los 3 alimentos. A ver, levanten la mano quien lleva a cabo esto. Ah, ¿verdad? Ahora sí, muy poquitita gente, bueno, felicidades. Entonces, lo que se trata es que con la administración de reemplazo de la insulina debemos de tratar de imitar lo que sucede fisiológicamente, es decir, que haya una secreción basal de insulina para que se pueda mantener en homeostasis el organismo y que además junto con la administración, y junto con los diferentes alimentos dar un bolo para evitar la hiperglucemia postprandial. Y entonces se establece el régimen de insulina basal bolo. Ahora, las insulinas, ¿verdad? Los que son contemporáneos míos, bueno, que son muy pocos porque la mayoría son jóvenes. Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, de que desde que fue descubierta la insulina se empezó a utilizar la insulina bovina, luego la porcina, y luego en los años 80 se utilizó la insulina humana, en donde se hacían cambios, ¿verdad?, de la molécula de insulina a través del DNA recombinante. Pero en los últimos años han surgido los análogos de la insulina, en donde se ha desarrollado modificaciones a través de ingeniería genética de las moléculas de insulina, en donde se van a agregar o a sustituir diferentes aminoácidos residuales, y que en algunos otros tipos de insulina se van a agregar a esta proteína nuevas moléculas. Y esto ha dado como consecuencia que sean insulinas, digamos, más fisiológicas, con una velocidad y tiempo de acción mucho mayores, que tengan una mayor afinidad en los diferentes tejidos y por lo tanto un mejor control de nuestros pacientes y con menor grado de hipoglucemia. Y aquí tenemos, dentro de los análogos de la insulina, tenemos las insulinas de acción
ultra rápida, que son la insulina glulicina, la Lispro y la Aspart, que hay una diferencia, si se fijan, muy importante con la insulina regular, porque esta va a actuar rápidamente una vez de que sea administrada por vía subcutánea entre los 15 primeros minutos y va a tener un tiempo de acción mucho menor, y con esto vamos a evitar hipoglucemias que se veían con la insulina cristalina regular. Y tenemos, ¿verdad?, otra insulina, bueno, que es insulina humana, que es la insulina NPH, que va a tener una duración de hasta 16-18 horas. Y el otro análogo de la insulina es la insulina glargina, en donde va a tener una duración de 24 horas una vez después de que esté aplicada. También la otra insulina de acción prolongada, pues es la insulina Detemir. De aquí, para que ustedes puedan observar cuál es la diferencia entre las insulinas de acción intermedia, que también es prolongada, la NPH, como les comentaba, es una insulina humana, y los análogos de insulina de acción prolongada, glargina y Detemir, como el inicio, ¿verdad?, va a ser de 1.5 a 3 horas, bastante similar al de la NPH. Y aquí lo importante es que la insulina glargina no va a tener pico. Sí, esto es muy importante a diferencia de la insulina NPH. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener concentraciones basales de insulina estables durante las 24 horas del día. Mientras que la insulina Detemir, dependiendo de la cantidad que nosotros administremos, cuando se utilizan dosis importantes, pues entonces se comporta un poco como la NPH y teniendo una duración promedio de 18 horas. Y aquí ustedes pueden observar los análogos de la insulina, ¿verdad?, de acción prolongada. Aquí tenemos en azul lo que es el comportamiento de la insulina glargina, y aquí en verde la insulina Detemir, que aunque dura 24 horas, pues sí tiene una meseta que va aquí de las 4 a las 16-18 horas. La insulina glargina, les comentaba yo, estos análogos de la insulina se llevan a cabo a través de modificaciones de la estructura, y aquí ya se trabó esto. Bueno, en donde se va a modificar, a ver. En donde se va a modificar la estructura de la insulina. Aquí tenemos la cadena alfa. Aquí tenemos la cadena alfa y la cadena beta, y entonces a esta insulina se le va a hacer una sustitución del carbono número 21 de la cadena alfa. Sí, aquí se le va a hacer una sustitución de la cadena alfa de la asparagina por glicina, y que en la cadena beta, en el aminoácido número 30, se le van a agregar 2 moléculas de arginina. Y esto va a traer cambios en la molécula, porque esta glargina, cuando viene en la ampolleta para aplicarla en el tejido celular subcutáneo, viene en una solución ácida, y al hacer este cambio en la estructura de la molécula, esto va a hacer que vaya poco a poco cambiando el pH, y entonces se va a favorecer la presencia de microprecipitados, los cuales van a pasar a hexámeros, luego dímeros y monómeros, y ya de esta manera se retrasa su liberación, y es por eso que tiene una duración de 24 horas. Y la otra insulina de acción prolongada es la insulina Detemir. Aquí, si ustedes observan, en la molécula de insulina se le está agregando un ácido graso con 14 carbonos, y esto le va a dar una estabilidad para que también tenga una acción prolongada. Bien, aquí lo que yo quiero hacer énfasis es en 7 estudios que se han llevado a cabo, los cuales han mostrado seguridad, y vean ustedes cómo hay un descenso de la hemoglobina glucosilada en estos 7 estudios en promedio entre 8.6 y 8.9, y cómo con la administración de glargina a la combinación de metformina y sulfonilureas se logra un buen control en este grupo de pacientes. Y además algo muy importante,